En la naturaleza podemos observar cómo se dan todas las causas y condiciones sin hacer nada de experimentar un gran impacto positivo en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. Por ejemplo, en el caso de una jornada por la montaña, está muy bien pasar el día fuera de casa, cambiar de aire, estar en contacto con la naturaleza y, si así lo prefiere uno o una, pues estar con otras personas o compartir esa experiencia en grupo. Esta jornada o esta actividad, sin duda, ya lo hemos estado comentando, tiene una serie de efectos positivos en el bienestar. Sí o sí, no es negociable. Es posible que haya gente que vaya a pasar el día a la montaña para coger perspectiva, que decíamos antes, respecto a algún problema. Y eso también está fenomenal, porque se produce como un fenómeno de amplitud de conciencia. Y es posible que tenga una nueva forma de ver ese problema o de ver esa situación, ¿no?, que acontece. Aún así, bueno, pues existe otra posibilidad relacionada con el estudio que os comentaba anteriormente, el de una mente que divaga no es una mente feliz, que consiste en esa situación simplemente en no pensar tanto cuando estamos en ese contexto. Además de todos esos o estos beneficios, sabemos que podemos ir un poco más allá, que en esos contextos y en esas circunstancias tenemos la capacidad de aprender a relacionarnos con el entorno de manera distinta o más bien complementaria, en este caso, sin pensar tanto. De hecho, no es algo que buscamos muchas veces entre ese ajetreo diario. En ocasiones es una de las cosas que más demanda la gente cuando va a terapia: aprender a darle menos vueltas a las cosas, dejar de pensar tanto. Y esto podría ser un beneficio directo o indirecto de muchas de las actividades de esta propuesta. Así que entendemos que podría tener sentido entrenar nuestra atención para estar más presente, pensar menos y poder disfrutar, tal y como planteábamos en el ejemplo de la ducha, estando en las sensaciones agradables de esa experiencia. Pero claro, ¿cómo no se piensa tanto? En este caso, quizá llevando la atención de manera voluntaria a los distintos dominios de la experiencia. Y nos referimos al dominio visual, al olfativo, al auditivo, al gusto o el tacto o incluso el dominio mental. Y eso se traduce al mismo tiempo en actividades de atención plena o consciencia plena. Y si queréis podemos, quizás sea más didáctico, ver algún ejemplo concreto. Quizá en el sentido de la vista, podíamos prestar atención a los colores, a las texturas, al movimiento de los árboles, de las plantas, al cielo en su totalidad, o algo más específico, a las nubes o a las estrellas. ¿En qué consiste observar el cielo sin pensar mucho? ¿O dónde y cómo prestar atención para valorarlo más? Esa sería un poco la pregunta, quizá difícil, ¿verdad? La respuesta es, desde esta propuesta, llevando la conciencia de manera curiosa a detalles concretos y específicos. En cuanto al sentido del olfato, iríamos dirigiendo esa atención, que es como un foco, como una linterna, a los distintos olores que van apareciendo, alternando también, puede ser con otros sentidos, quizá más evidentes a la hora de comer. Cuando hablamos del gusto, pueden ser sensaciones en la boca, movimientos de la lengua, evidentemente también, por favor, sabores y matices, a la posición de la lengua, el tacto, el contacto del agua o el líquido que ingiramos en la boca, por la garganta, sensaciones de cómo va descendiendo, o la comida que vayamos a consumir. Y vamos al oído, en este caso tal vez prestando atención a cosas evidentes, quizá que son más fáciles de percibir por el volumen o la intensidad del ambiente, pero también podemos aprender a anclarnos al momento presente prestando atención al sonido de los pies en el suelo, a nuestros pasos o de la gente que nos acompaña.
incluso el sonido del viento o de la ropa rozando el cuerpo constantemente. Quizá el más rico o el más seductor sea el sentido táctil, ¿verdad? El contacto del aire en el cuerpo, quizá la temperatura, los músculos, la piel, la ropa en constante interacción con el cuerpo. Podemos prestar atención al movimiento, al cuerpo, por ejemplo, cuando nos estiramos. Y es muy curioso, ¿verdad? Esto de los estiramientos, porque normalmente cuando lo realizamos experimentamos sensaciones agradables. Pero al igual que comentábamos en la ducha, como no prestamos atención, esas sensaciones pasan como por debajo del radar y pierden el potencial de hacernos más felices. ¿No sentimos sensaciones agradables por la mañana al estirarnos un poco? Hay actividades como la escalada en las que quizá es más fácil, quizá estar atentas porque requieren, evidentemente, de mayor concentración. En último caso, podemos entender o incluir el pensar, sí, el pensar. Este sería, pues, muy interesante, porque consistiría en darnos cuenta de lo que estamos pensando sin hacerle mucho caso o demasiado caso a todo eso, y decidiendo llevar la atención de nuevo a los 5 sentidos, como quitándole importancia a eso que aparece. Estos 5 sentidos están mucho más relacionados con la experiencia directa que con el pensar. Y de nuevo me gustaría insistir que el objetivo aquí no es no pensar. Quizá como indicábamos al principio, el objetivo sería desarrollar esa habilidad de poder elegir, no divagar tanto pues, en esas circunstancias, cuando lo deseemos, ser más libres y no estar tanto o tantas veces en ese piloto automático. Y podemos prestar atención a todos estos dominios al mismo tiempo o ir alternándolos. Ese es el reto, bueno, o más bien el juego para enriquecer más esas experiencias. Hay muchas sensaciones que pasan desapercibidas porque compiten, como os decía, con el pensar. Y mientras pensamos, no sentimos tanto. ¿Pensar o sentir? Bueno, es importante tener claro que el objetivo no es estar al 100% en lo que ves, escuchas, saboreas o percibes táctilmente, sino estar un poquito, un pelín más presente.